bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes en este día para aprender de la palabra de Dios, para aprender en esta enseñanza matrimonial que a través de la Sagrada Escritura nosotros vamos a aprender y vamos a tomar la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Gracias a Dios por los matrimonios que se están conectando. Gracias a Dios por los que también en un futuro han de ver esta transmisión. Damos la gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, y a la letra dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Vamos a hacer una oración delante del Señor. Les invito a mis hermanos a que, estando en pie, inclinemos nuestro rostro y oremos ante nuestro Padre Celestial. Padre bondadoso, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti con confianza porque, Señor, tenemos confianza que oyes nuestra oración y que de acuerdo a tu voluntad, Señor eterno, en el nombre de Jesús clamamos a ti para pedir misericordia. Este momento vamos a dedicarlo, Señor, en esta enseñanza matrimonial. Te pedimos que el poder del Espíritu Santo coordine nuestro ser entero, Padre, para poder, Señor, enseñar tu palabra, para poder ponerla en nuestro corazón. Señor, en tus manos mi vida, en tus manos, Señor, cada uno, Señor, de los matrimonios y quien también ha de, Señor, verla en un futuro. Te alabamos, Dios Todopoderoso, y te damos gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tenemos esta bendición de la enseñanza. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? Y en este caso que tenemos es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los entresacados, los llamados a ser pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Nos hace saber la Sagrada Escritura: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Gracias a Dios que el matrimonio está formado por dos personas, y en este caso la unión de un hombre y una mujer, como lo enseña la Sagrada Escritura, y la forma perfecta, porque así la diseñó Dios, es el diseño original, y en el cual nosotros tenemos esta bendición de saber que el matrimonio tiene su base en la gracia del Señor. El matrimonio cristiano quiere decir que los dos ejercen la misma fe. Los dos tienen a Cristo en su corazón. Los dos mantienen esa viva esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que es Cristo el capitán de ese matrimonio. Bendito sea el Señor. También el saber que el matrimonio cristiano, ¿cómo influye? Es decir, ¿qué es lo que logra? ¿Qué logra? ¿Qué hace? Bendito sea Dios. El matrimonio cristiano tiene su bendición tan grande de influenciar en este mundo, y al influenciar en este mundo se puede decir que va a lograr, que va a hacer algo en la vida de la sociedad que le rodea. Gloria a Dios. Y bien dice: mejor son dos que uno, porque ciertamente los hijos de Dios, las hijas de Dios, queremos el bien para toda la sociedad. Y qué mejor que entre los dos le sirvamos al Señor. Así le servimos al Dios Todopoderoso, tanto como el varón poniendo su vida a los pies de Cristo, la dama poniendo también su corazón al Señor y sirviéndole
de esta manera. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña, mejor son dos que uno. Queremos influenciar a este mundo a que conozcan a Cristo, a que llenen su vida de la gracia, del poder del Espíritu Santo, para que cambien su forma de vida, que este mundo tenga sabor. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, y como matrimonios en Jesucristo es una bendición tan grande. Bendito sea el Señor. Y tenemos ejemplo en la Sagrada Escritura. Tenemos la palabra de Dios. Vamos a leer, mis hermanos, tomen la Sagrada Escritura. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Alabado sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y tenemos aquí esta bendición. Leemos y dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos porque era de su oficio, pasó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Tenemos cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno. Hablar de matrimonio cristiano, su primer entorno, pues es su familia, pero segundo también es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí el ejemplo de la palabra de Dios a un matrimonio, a Aquila y a Priscila. Un matrimonio que honró a Dios con su vida. Un matrimonio que puso a los pies de Cristo esa unión, esa bendición para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos que el matrimonio cristiano tiene su influencia en este caso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en apoyar. Influye, diríamos, en su participación en los creyentes, su participación con los siervos de Dios, apoyando el ministerio de los siervos de Dios. A veces es necesario que los siervos de Dios salgan a las misiones. A veces el siervo de Dios o la sierva de Dios son solteros y necesitan la compañía. Qué bonito y hermoso es saber que el matrimonio cristiano, en su formación y en su deseo que otros conozcan la palabra de Dios, acompañan a los siervos de Dios. Lo tenemos aquí, Priscila y Aquila. Es un matrimonio que ciertamente ellos trabajaban, pero el que trabajaran no los aislaba de la obra de Dios. La predicación del evangelio era lo primero para ellos como hijos de Dios. Pero también hay algo muy importante, el apoyo que están dando moral a los siervos de Dios, el apoyo espiritual, el apoyo económico, ya que se comprende que al vivir con ellos, pues también la apoyaban en sus necesidades. Nos muestra claramente que el matrimonio cristiano en su influencia en la iglesia los lleva a ser compañeros de los siervos de Dios. Los lleva a que su compromiso con Dios sea también de apoyar a los siervos de Dios en cuanto se necesite. Y lo vemos aquí en este matrimonio. Vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor. Los versículos 18, el versículo 18, vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor:
Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, en Cesareas, porque tenía voto. La Sagrada Escritura nos muestra cómo estos hermanos, este matrimonio, acompaña al apóstol San Pablo. Y eso es de grande bendición, el saber que un matrimonio esté dispuesto a servir al Señor, a ir a donde el Señor lo mande. Bendito sea Dios, porque ese es su impacto, que se puede decir en su entorno, o su influencia que debe de tener. Porque un matrimonio cristiano debe de tener influencia, debe de influenciar con sus buenos hábitos de vida para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. También algo bien importante que en la influencia que tiene un matrimonio cristiano es que también fomenta la unidad, el compañerismo, la disposición, aún hasta el grado de correr un gran riesgo, como lo hizo Aquila y Priscila, que el apóstol San Pablo da gracias a Dios por ellos, porque aún dice que estuvieron dispuestos a poner sus cuellos por él, porque no lo dejaron solo en ningún momento. Como matrimonio lo apoyaron, porque es de grande bendición que un matrimonio acompañe a los siervos de Dios, porque se evitan malos entendidos, se evitan malas interpretaciones, y en este caso, pues al contrario, en decir que en lugar de un malentendido, una bendición tan grande que ven las personas del mundo, las personas que nos rodean, ven que hay una buena relación entre los cristianos. Alabado sea el Señor. Leemos con la ayuda del Señor de este mismo capítulo, con la ayuda del Señor, Hechos 18, los versículos 24 al 26, y dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? En este caso, la iglesia tiene una bendición muy grande, muy especial, el saber que va a llegar personas que necesitan ser enseñadas. Y nos muestra la Sagrada Escritura cómo este matrimonio tiene la bendición de poder enseñar a Apolos. Apolos era un joven elocuente, tenía la facilidad de palabra, pero le faltaba el conocimiento. El matrimonio cristiano tiene una bendición tan grande de poder enseñar y instruir como lo enseña la palabra de Dios. Que si hay la necesidad de instruir a otro, no tenga por qué decir, es que yo no puedo, yo no sé. El matrimonio tiene esta bendición tan grande de poder enseñar, de poder tener la bendición de enseñarle paso a paso, de poderle aconsejar cómo vivir la vida cristiana.
Esto es algo muy especial, hermanos, que también diríamos ellos lo hicieron, pero nosotros también en nuestro entorno tenemos a muchos matrimonios que enseñarles. Tenemos también a personas que necesitan ser aconsejadas. A veces es algún joven o alguna señorita. Y el matrimonio podemos hacerlo. Tenemos la bendición de poder ser enseñados por la palabra de Dios y de ello mismo también dar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Bendito sea el Señor. No solamente es decir que estamos cerrados a lo que es el hogar, no, hermanos. Tenemos la bendición también de poder doctrinar quizás a los niños, a los adolescentes, encauzar a otros matrimonios a que conozcan la palabra del Señor, encauzar a otros matrimonios que dependan de Dios. También otra de las bendiciones tan grandes que nos lleva a ver la Sagrada Escritura es que no solamente podemos declararles el camino de Dios, sino ayudarlos a crecer ministerialmente cuando alguien así lo desea. Y en el caso, la Biblia nos enseña en el versículo 27 de Hechos 18 y dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó por la gracia a los que habían creído. Bendito sea Dios. La Biblia nos hace saber cómo es que este matrimonio tiene la bendición y la oportunidad de servir a Dios, instruyendo a Apolos, no solamente instruyéndolo, sino ayudándolo a crecer en su ministerio. Apolos tenía el deseo de servir a Dios y le dan una carta, le extienden una carta. No le niegan su salida, al contrario, ellos están dispuestos a apoyarlo. Y en este caso, el matrimonio cristiano influye en su entorno para ayudar a crecer a otros en el ministerio. Bendito sea el Señor. También algo muy especial, importante, que cuando tiene que corregir, también lo debe hacer. Porque cuando un matrimonio está viviendo conforme a la voluntad de Dios, tiene también la bendición de poder fomentar eso, de corregir con amor, llevando a la rectificación, teniendo en cuenta que la corrección es para sanar, es para bendición. Glorificado sea el Señor. También algo bien importante, que el matrimonio cristiano, al participar en la instrucción del crecimiento de la iglesia, nos lleva a ver cómo también anima a seguir a otros los anima. Vamos a seguir a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a honrar a Dios de la manera que a Dios le agrada, de la manera que Dios espera. Bendito sea el Señor. Porque ciertamente en nuestros tiempos hay personas que con poco se estorban, ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren asistir a la casa de Dios. Y el matrimonio, el visitar a una familia es de grande bendición. Por eso bien dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno. Porque quizás lo que uno pudiese hacer cuando van los dos y los dos enfrentan el problema, van a orar por la persona o por otro matrimonio o por familia, va a ser de grande bendición y de grande aliento. Bendito sea el Señor. El matrimonio
cristiano en su entorno, que es la iglesia, también nos ayuda a ver cómo cuando visita no lo hace por hacerlo, sino lo hace porque tiene algo muy especial. Conoce a Dios. Y dice la palabra del Señor que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y con ese amor de Dios va a llevar a que otros conozcan a Dios. A que aquel que se está perdiendo en los vicios, que se está perdiendo en las dificultades de la vida, venga al conocimiento de la gracia de Dios. Y ahí tenemos algo muy especial, el dar a conocer el amor de Dios por medio del matrimonio. Que en lugar de que digan mal de los matrimonios cristianos, se puede decir que es un matrimonio que teme a Dios. Es un matrimonio que honra a Dios, es un matrimonio que se ha entregado en espíritu, alma y cuerpo al Señor y que está luchando por entregar el mensaje del Señor. Bendito sea el Señor. Nos lleva también en que en su entorno muchos conocerán la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas su familia. Su familia la va a influenciar en todos los aspectos, porque es algo muy importante el saber que la influencia de un matrimonio cristiano en la iglesia, pues es hermoso, pero también en su familia es saber que va a impulsar a sus hijos en el crecimiento de la gracia de Dios. Va a llevar a que sus hijos, sus hijas formen hogares cristianos, a que formen familias cristianas que honran a Dios, que buscan a Dios, que no se apartan de la gracia de Dios, al contrario, llenan su corazón de la gracia bendita del Señor. Gloria al Señor. Y qué grande bendición también el tener en nuestro entorno gente que nos mira todos los días, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Cuando nosotros estamos mostrando el amor de Dios, estamos influenciándolos también a ellos, a que se les antoje vivir en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Y no vamos a decir que es que nosotros como cristianos nunca tenemos un problema matrimonial. Es saber que sí los tenemos, es saber que sí surgen, pero es saber que nosotros tenemos la ayuda del Todopoderoso para poder solucionar el dilema o hasta el punto, el conflicto. Y algo muy especial de parte de Dios hacia los matrimonios cristianos es que tienen la dicha, la bendición de poder contar con el apoyo de Dios y de los siervos del Señor. Bendito sea el Señor. También algo bien importante que nos señala la Sagrada Escritura es que en el matrimonio cristiano, cuando está fundamentado en el amor, en la gracia del Señor, eso va a llevar a fundamentar en la unidad de la iglesia, a invitar a otros hermanos a que no se dividan. Al contrario, vamos a unirnos en el trabajo, a servir a Dios. Vamos a unirnos en la oración, a que vamos a unirnos en el ayuno, a que vamos a ir a evangelizar. Eso es algo muy, muy importante que el matrimonio cristiano en su entorno, que es la iglesia, tenga esa influencia muy notable, tenga esa influencia totalmente de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Y eso lo va a llevar
como lo que estamos aprendiendo acerca del matrimonio de Aquila y Priscila, que tuvieron una dicha tan grande. Y lo leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, nos señala esta bendición que ellos como matrimonio tuvieron. Y dice la Sagrada Escritura: las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno, que es la iglesia? Teniendo la capacidad aún de dirigir a una iglesia, a un grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Qué grande bendición es poder tener este impacto, a tal manera de ayudar a otros, a tal manera de que ninguno pueda decir que no se puede, sino que con la ayuda de Dios y en ese entorno en el cual nos movemos como matrimonios, tenemos la bendición de que somos ayudados por Dios, por la virtud del Espíritu Santo. Y esta bendición que nosotros tenemos es la que compartimos día a día con aquellos que nos ven. Queremos seguir influenciando, mis hermanos. Queremos que cada día otros conozcan más y más la palabra de Dios y que seamos elementos de grande bendición, mis hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios y que cada uno de nosotros, hermanos, se proponga ser una buena influencia en el entorno que se mueve, en la iglesia, ser útiles en las manos de Dios para la gloria de su nombre. Inclinamos nuestro rostro, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el poder y el honor por Jesucristo. Tu palabra, Señor, nos enseña cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno, que es la iglesia. Padre, te pedimos que nos ayudes a influenciar a este mundo también y que seamos útiles en tus manos, que ayudados por tu gracia tengamos, Señor, la dicha, Señor, de compartir cada día tu palabra y de ayudar al crecimiento, a fomentar la unidad y a vivir una vida digna delante de tu presencia. Muchas gracias, eterno Dios y Padre Celestial, por tu palabra. Muchas gracias por esta enseñanza que por fe en el nombre de Jesús va a llevar a los matrimonios a ver que pueden ellos ser útiles en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos que estuvieron conectados. Que el Señor les bendiga, que Dios los guarde.